de máquinas con la capacidad de aprender, lo cual a su vez, como lo dijo el doctor Samuel Guamán, forma parte de lo que es la inteligencia artificial. Las redes neuronales están muy ligadas a lo que es, son Machine Learning, es una herramienta de Machine Learning y están dentro de lo que es inteligencia artificial. Lo que es Machine Learning o aprendizaje automático, esto es hacer programas de software, hacer máquinas que sean capaces de resolver un problema aprendiendo a resolverlo. Es decir, que no se ha programado explícitamente para resolver el problema, sino que el software, siguiendo mecanismos que luego vamos a revisar, es capaz de aprender a resolver dicho problema. Dentro del Machine Learning tenemos tres categorías que las mencionó el doctor Samuel. Tenemos lo que es el aprendizaje supervisado, en donde la máquina aprende a resolver el problema a partir de un conjunto de entrenamiento. Este conjunto de entrenamiento es un conjunto de problemas ya resueltos, en donde tenemos la entrada y la salida que le corresponde a cada una de las entradas, y mediante ese conjunto de entrenamiento, pues la máquina va a aprender a resolver problemas distintos a los que se encontraban en el conjunto de entrenamiento. Tenemos el aprendizaje no supervisado, en donde tenemos también un conjunto de entrenamiento, pero la diferencia con el anterior es que no hay salida, solamente tenemos los datos de entrada en el conjunto de entrenamiento. Entonces, el aprendizaje no supervisado lo que encuentra es la estructura implícita, la estructura interna de ese conjunto de datos. Se utiliza principalmente para lo que es hallar segmentos, por ejemplo, de clientes, segmentos poblacionales con características similares, porque lo que va a aprender es encontrar precisamente esa estructura que se encuentra en el conjunto de datos. Y luego tenemos el aprendizaje reforzado, que es aquel en donde se va aprendiendo sobre la marcha, se aprende en línea. Conforme se va generando la data, vamos aprendiendo a procesarla y resolver el problema. Vamos a ver que las redes neuronales están dentro de la categoría de lo que es el aprendizaje supervisado. Pues acá estamos viendo el algoritmo general de lo que es el aprendizaje supervisado. Como ya les había mencionado, necesitamos un conjunto de entrenamiento en el cual vamos a tener un número grande de entradas y un número grande de las salidas que corresponden a cada una de sus entradas. En aprendizaje supervisado, si no tenemos información histórica, si no tenemos datos ya resueltos, no somos nada. Lo que vale mucho para poder hacer aprendizaje supervisado es tener un conjunto de entrenamiento lo más grande y lo más diverso posible. Lo que hacemos es construimos un modelo predictivo. Este modelo predictivo va a pasar por un proceso de entrenamiento o aprendizaje. Una vez que el modelo haya sido entrenado, va a ser capaz de predecirme nuevos valores para conjuntos desconocidos, para datos que no se encontraban en el modelo de entrenamiento, pero primero tenemos que entrenarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Este modelo primero tiene valores aleatorios. Le presentamos los datos de entrada del conjunto de entrenamiento y el modelo nos va a predecir, no sé si esto tiene un láser. ¿Se ve? Sí. Le presentamos los datos de entrada al modelo y el modelo va a empezar a hacer predicciones. Predicciones que en un inicio serán totalmente disparatadas, porque los parámetros del modelo serán totalmente aleatorios. Pero esas predicciones equivocadas las vamos a comparar con los valores reales, porque hemos partido de la premisa que tenemos un conjunto ya resuelto y sabemos cuál es la salida correcta para cada entrada que le estamos presentando al modelo, y en base a esa comparación y un algoritmo de inteligencia artificial haremos el ajuste de los parámetros del modelo. Entonces, de una manera iterativa, los parámetros del modelo se irán ajustando hasta que este modelo aprenda a predecir las salidas correctas. Una vez que el modelo ha sido entrenado, pues eliminamos el conjunto de entrenamiento y empezamos a introducir al modelo los nuevos valores
para los cuales nosotros no conocemos el resultado y el modelo nos empezará a predecir los resultados y serán correctos y precisos en la medida de que el modelo haya sido entrenado adecuadamente. En lo que es este aprendizaje supervisado, pues existen varias herramientas y una de ellas son precisamente las redes neuronales. Las redes neuronales están, por lo tanto, dentro de lo que es son herramientas de aprendizaje supervisado y que además emulan el comportamiento del cerebro. En el cerebro nosotros tenemos un conjunto de neuronas, cada neurona tiene una especie de cola que le permite establecer conexiones con otras neuronas. Y dependiendo de la fuerza o debilidad de esa conexión, pues las señales eléctricas del cerebro se van propagando de neurona a neurona y van de esa manera encontrando el resultado al problema que tiene que resolver el cerebro humano. Las redes neuronales se llaman así porque precisamente imitan ese comportamiento. Vamos a tener una serie de neuronas, que ya vamos a ver qué cosas son, y vamos a establecer relaciones o uniones de cada neurona, de una capa. Una red neuronal tiene varias capas, tenemos la capa de entrada, la capa de salida y las capas intermedias, y lo que vamos a hacer es establecer relaciones o conexiones entre cada una de las neuronas y todas las neuronas de la capa anterior. Y el valor de estas relaciones o conexiones es lo que nos va a permitir que la red neuronal resuelva un problema determinado. Estamos hablando de la red neuronal de alimentación hacia adelante, ¿no? En donde tenemos pues las neuronas de la capa de entrada, luego tenemos las neuronas de las capas intermedias o capas ocultas y las neuronas de las capas de salida. Cada neurona va a tomar un valor determinado de acuerdo a una función. Existen varios tipos de neuronas, pero la más utilizada es la neurona logística, en donde la función que se utiliza es la llamada función sigmoide, que esta es su ecuación y que nos va a dar un número que va entre el 0 y el 1 y que nos permitirá a nosotros representar una probabilidad. ¿Por qué una probabilidad? Lo vamos a ver luego. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Que el valor de cada neurona se calcula mediante el promedio ponderado del valor de las neuronas anteriores, al cual se le aplica luego la función sigmoide, ¿no? Es decir, primero tengo que calcular la suma del valor de las neuronas de la capa anterior, cada una de ellas multiplicadas por un valor W, un peso W, y a ese resultado, a esa sumatoria, pues le aplico la función sigmoide y el resultado de esa función sigmoide me va a dar el valor de esta neurona. Durante el proceso de aprendizaje o entrenamiento de la red neuronal, lo que tengo que calcular es precisamente el valor de los pesos W. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que las redes neuronales son principalmente herramientas para la clasificación, ¿no? En lo que es aprendizaje automático tenemos distintos tipos de problemas y uno de los problemas que se resuelven con aprendizaje es precisamente la clasificación. ¿Qué significa clasificación? Clasificación significa encontrar a qué categoría pertenece un conjunto de datos. Por ejemplo, podría tener dos categorías, categoría gatos y categoría perros, ¿no? Y lo que necesito tengo un conjunto de fotos, que ese es mi conjunto de datos, y lo que necesito hacer es un programa que me pueda clasificar las fotos y me pueda decir si esa foto corresponde a un gato o corresponde a un perro, ¿no? Entonces ese es un problema típico de clasificación. Y clasificación además de información no estructurada, ¿no? Que es donde aplicamos normalmente las herramientas de Machine Learning, porque si la información es estructurada, pues entonces muchas veces no tiene sentido aplicar el Machine Learning, ¿no? Entonces estamos hablando de fotos. Alguien me dirá, pero las fotos sí son estructuradas, porque es un conjunto de bytes, cada byte representa un color que puede ser el rojo, el verde o el azul, entonces es un conjunto de datos muy estructurado, sí,
La foto en sí, tal como se almacena en una computadora, es un conjunto de datos muy estructurado, pero lo que no es estructurado es el contenido de la foto, ¿no? A partir de ese conjunto de números que utilizo para almacenar en una computadora la foto, no es tan trivial, no es tan simple poder saber si esa foto corresponde a un gato o a un perro, ¿no? Entonces, esa es la parte de la información que no está estructurada y que deberíamos tratar de resolver mediante un sistema de Machine Learning que podría ser una red neuronal. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues en nuestras neuronas de entrada, lo que vamos a poner es, vamos a poner números que me van a representar el color y la intensidad de cada uno de los píxeles de la foto, ¿ok? Entonces, si tengo una foto de 14 millones de megapíxeles, una foto de 14 megapíxeles, esa tendrá 14 millones de píxeles, pues entonces mi red neuronal tendrá 14 millones de neuronas de entrada, pero en verdad es 14 por 3, ¿no? Porque cada píxel está representado por 3 valores, uno para el rojo, otro para el verde y otro para el azul. Entonces, en la capa de entrada tendré 14 por 3 millones de números, cada uno de ellos representándome los 3 colores de cada uno de los 3 colores de los píxeles de la foto. Luego tendré una serie de capas intermedias. ¿Cuántas capas intermedias tendré? Depende de la complejidad de la red, del problema que quiera resolver. Y finalmente tendré una neurona de salida, en donde esta neurona de salida me dirá la probabilidad de que esa foto sea un perro o no sea un perro, ¿ok? Si solamente tengo 2 categorías, gatos y perros, pues me bastará con una neurona de salida, porque si no es un perro, va a ser un gato, ¿no? Pero si además de perros y gatos tengo otras cosas, pues entonces tendré que tener por lo menos 2 neuronas de salida, una para los perros, una que me dirá cuál es la probabilidad de que la foto sea de un perro, otra que me dirá cuál es la probabilidad de que la foto sea de un gato, y si las probabilidades de los dos es muy baja, pues será cualquier otra cosa y no será un gato o un perro, ¿no? Hace ya varios años, en el 2010, el gobierno de los Estados Unidos convocó un concurso que se llamó el Imagenet.org, en el cual el objetivo era clasificar 10.000 tipos de objetos distintos. Para esto se creó una base de datos que tenía 1.3 millones de imágenes, ¿no? Entonces, los participantes en este concurso tenían que desarrollar un sistema que les permitiese clasificar, decir en qué categoría se encontraban cada una de esas 1.3 millones de imágenes, y habían 10.000 tipos distintos de categorías, ¿no? Se consiguió pues un 47% de errores al primer intento y 25% de errores en 5 intentos, lo cual a primera vista pareciera no ser muy bueno, pero en verdad es espectacular, porque si nosotros pensamos, vamos a suponer que clasificamos al azar, es decir, cogemos una foto, una de las 1.3 millones de fotos, y al azar decimos esta pertenece a esta categoría, la probabilidad de que aceptemos es 1 en 10.000, ¿no? Porque existen 10.000 categorías. Entonces, un clasificador al azar tendría un acierto cada 10.000. Acá se han conseguido 47 aciertos de cada 100, ¿no? Lo cual es realmente notable. Y acá algunos ejemplos de lo que ocurrió con el ganador. Esta primera, por ejemplo, al comienzo fue computada como un error, porque la foto en la base de datos estaba clasificada como una cocina eléctrica, pero el software ese lo clasificó como una microondas. Y no fue un error, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, acá hay un horno microondas, ¿no? Esta otra foto, bueno, es un torniquete, fue clasificada adecuadamente, y esta foto, un chaleco antibalas, también fue clasificada adecuadamente, pero por las justas, ¿no? La diferencia contra las otras categorías era bastante pequeña. Aplicaciones, pues solamente voy a presentar unas cuantas. Las aplicaciones de una red neuronal para resolver problemas de clasificación son muchísimas. Una de ellas, por ejemplo, es predecir cuál va a ser la siguiente palabra que una persona va a tipear,
¿no? En este caso, el conjunto de entrenamiento se va formando solo. O sea, las personas van tipeando y las entradas son las palabras previas que la persona tipió y la salida es la siguiente palabra, ¿no? Entonces, en base a eso, se va formando un conjunto de entrenamiento, el sistema va aprendiendo solo y llegará un momento en que será capaz de predecir cuál es la siguiente, con cierto grado de probabilidad, cuál es la siguiente palabra que una persona va a escribir. Otra aplicación que se utiliza mucho es el análisis del sentimiento, ¿no? O sea, tenemos nosotros, por ejemplo, un restaurante, una página web y un lugar para que los usuarios puedan poner sus comentarios. A mí me interesa saber si los comentarios que hay ahí son buenos o son malos, ¿no? Es más, de repente, antes de que salgan publicados, quisiera filtrar aquellos que son malos. Pues entonces ahí entra lo que es el análisis del sentimiento, se construye un vector de entrada que en el esquema más simple se llama la bolsa de palabras, en donde tenemos cada una de las palabras y cuántas veces se ha repetido a lo largo de toda la conversación, y en base a eso se puede clasificar ese comentario en una serie de categorías que puede ser que les gusta, que no les gusta, o pueden haber categorías intermedias, ¿no? Otras aplicaciones, pues el reconocimiento de voz, ¿no? Que es el reconocimiento de palabras naturales. Chum predictivo, estamos en el día de las telecomunicaciones, así que lo puse. Chum son los clientes que se dan de baja en un sistema de telecomunicaciones, ¿no? que dejan el servicio por algún motivo. Pues entonces hay muchos sistemas inteligentes que, en base a ver quiénes se fueron y cuáles fueron sus patrones de comportamiento antes de que se vayan, son capaces de predecirnos: mira, este señor tiene una alta probabilidad de irse. Los que hemos operado redes de telecomunicaciones sabemos que cuando se produce una falla en una red de telecomunicaciones, pues empiezan a salir miles de alarmas de muchos elementos distintos y encontrar la causa raíz es muy difícil. Pues una red neuronal podría aprender a encontrar la causa raíz de un problema en base al análisis histórico de las alarmas que se produjeron. También está la predicción de fraude, predicción de patrones de tráfico, etcétera, etcétera. Por último, les quería mostrar un pequeño video en donde se muestra la aplicación de una red neuronal conjuntamente con control difuso para la navegación de un vehículo autónomo, ¿no? El control difuso es el control en el cual no tenemos dos valores 0 o 1 como es en la lógica booleana normal, sino que podemos tener muchos valores. Alguien puede decir: esto es poco, esto es regular, más o menos, mucho o bastante, ¿no? Entonces, el control difuso se basa, por ejemplo, en la forma como un técnico experimentado le enseña a un técnico novato a manejar una determinada máquina, ¿no? Le dice: mira, si esto se mueve mucho por acá, tú abres un poquito acá, pero si se mueve más, entonces abres esta otra también, ¿no? ¿Cuánto es mucho, cuánto es poquito? Eso es difuso. Y ahí está el botón en base a esos conceptos medios difusos que le decían: si esto se mueve mucho, pues aprietas acá, si mueve poco, aprietas allá, ¿no? Pues acá han hecho algo similar. A este vehículo le han montado una cámara de video que va a ir enfocando el camino. Esa cámara de video va a convertir el camino en una imagen de baja resolución manejado por un chofer humano, y esta parte de acá son las predicciones que está haciendo la red neuronal acerca de dónde debería estar el timón. Al comienzo era muy difuso y luego poco a poco fue aprendiendo, ¿no?, cuál debería ser la posición del timón para mantener ese vehículo dentro de la pista, y ese aprendizaje se fue dando gracias a los ejemplos que le iba poniendo el chofer humano, ¿no? Entonces llega un momento en el cual el chofer humano suelta el timón y el vehículo es capaz de mantenerse en el centro de la pista porque la red neuronal ya aprendió a conducir, ¿no? Obviamente la navegación autónoma es mucho más compleja que eso, ¿no?
porque necesitamos identificar otro tipo de objetos como peatones, otros vehículos que se están moviendo, hay toda una complejidad adicional. Esto es simplemente un ejemplo bastante sencillo de una posible aplicación de una red neuronal o en general del aprendizaje supervisado y de la lógica difusa o control difuso.